y vayan en búsqueda del primer libro a los Tesalonicenses, capítulo número 2. De este libro quiero hablar el día de hoy, parte de este libro, solamente tomando el versículo 14 al versículo 16, lo vamos a leer todos juntos. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Quisiera saber si se encuentra bien Adrian. ¿Saben algo de Adrian? ¿No? A rato le hacemos una llamada entonces. Esperamos que esté bien. Tenemos ya el primer libro, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Amén. Versículo 14, 15 y 16. Leamos todos juntos. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ocupen su lugar. El tema de hoy, dignos de imitar. Tomando como ejemplo a la iglesia que estaba en un lugar llamado Tesalónica. Esta iglesia lo conformaban judíos y paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los paganos eran a todas aquellas personas que no tenían sangre judía. Así se les llamaba en nuestras Biblias, se les conoce como gentiles. Dentro de los que nosotros éramos, porque ya no somos paganos. Pagano es aquel que no cree en el Señor, aquel que tiene ídolos, aquel que ni siquiera tiene ídolos, aquel que no se acerca a Dios, aquel que no cree en Dios, en otras palabras. Y esta iglesia a la cual el apóstol Pablo escribe, había sido fundada en medio del dolor. Había sido fundada en medio de gran tribulación. No como todas las iglesias. Esta congregación, por ejemplo, se inició sin persecución, sin problemas, fácil. Se registra ante el gobierno estatal, ante el gobierno federal. Lo único que se requieren es buen ánimo, una visión, apoyo del Señor y dinero. Pero esta iglesia en particular, la iglesia de Tesalónica, no fue tan fácil que ellos se formaran como iglesia, pues muchos de ellos habían sido expulsados desde Judea. Desde el tiempo de Jesús ya se miraba la persecución, ya se miraba las amenazas en contra de todos aquellos que eran creyentes en Jesucristo. Muriendo Jesús, se levanta una persecución en contra de todos aquellos que profesaban la fe y el evangelio que Jesucristo había enseñado. Fue una tribulación en aquellos años. No pensemos nosotros en que un problema como el que nosotros pasamos. No, esos problemas fueron grandes. De tal manera que muchos ya no pudieron permanecer en Jerusalén, sino que tuvieron que salir para escapar de la muerte. Tenían que salvar sus vidas, salvar a sus hijos, salvar a sus bebés. Tuvieron que salir de Jerusalén buscando otras tierras y buscaron hacia el lado norte, a Galacia,
A Grecia, fueron al país de Grecia, fueron al país de Roma, subieron a diferentes lugares escapando. ¿Cómo lo hicieron? Antes no habían aviones, no habían vehículos, tuvieron que hacer a pie, tratando de evadir lo que para ellos era una amenaza, que eran los judíos, los mismos que mataron a Jesús, los mismos eran los que los estaban persiguiendo, y fueron y se propagó el evangelio a los lugares donde ellos iban, de tal manera que llegó hasta Tesalónica. Tesalónica no estaba a la vuelta de la esquina. Tesalónica estaba a kilómetros de Jerusalén, y en esos años eran días de camino. Póngase como ir de aquí a Texas caminando. La gente huía para escapar de esa amenaza de los judíos. No todos los judíos, pero algunos judíos, los malos judíos, los que crucificaron al Señor. Y así llegó el evangelio. Llegó el evangelio por siervos del Señor, llegó el evangelio por el apóstol Pablo a aquellos lugares en donde habían escapado, y llegó la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, en los versículos que leímos, halaga a esta iglesia. Le habla a la iglesia, no le habla a un individuo, le habla a toda la iglesia, a todos los que componían ese grupo en Tesalónica. Le habla acerca de la fe que tenía. ¿Qué conocemos de esta iglesia? Voy a ser breve, voy a tratar de acabar a la 1 en punto. Siempre me paso 20 minutos, media hora, pero hoy voy a procurar acabar en punto, así que me apresuro. ¿Qué tenía esta iglesia? El tema de hoy es digno de imitar, y quiero que tomemos como ejemplo la iglesia en Tesalónica. Porque nosotros también somos parte de la iglesia, somos miembros de una congregación. Pero la pregunta que nos queda es, ¿qué tan dignos somos de imitar? ¿Qué tanto pudieran copiar de nosotros otras congregaciones? Porque la iglesia tesalónica tenía mucho que imitar. Pocas iglesias podían darse este lujo de que el apóstol Pablo les escribiera solamente para felicitarlos, para exhortarlos a seguir con ese buen ánimo, y no para regañarlos y disciplinarlos duramente. Encontramos la iglesia de Corinto, por ejemplo, si usted ha leído, en donde el apóstol Pablo envía la carta para reprender a la iglesia. Pero contrario a la iglesia en Tesalónica, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. No todos salieron en la persecución, algunos se quedaron a vivir en Judea. Algunos apóstoles se quedaron en Judea, otros salieron, pero algunos que se quedaron ahí tuvieron que pasar por penas, tuvieron que verse amenazados para poder profesar la fe en Jesús. A ellos había llegado la salvación. Ellos habían creído en el Mesías. Y ellos, a pesar de que estaba la amenaza latente, de día y de noche los judíos buscaban, sino el apóstol Pablo cuenta de sí mismo cómo él dice que iba a Damasco a prender a los cristianos, a los que seguían el camino. Y cuando los prendía, los traía de regreso a Jerusalén. Algunos los azotaban, otros los mataban. Ese era el destino de todos aquellos creyentes: muerte o tortura. Y el apóstol Pablo se cuenta como uno de los autores de la tortura, o que torturaban. Entonces, la iglesia que se quedó padeció bajo las manos del apóstol Pablo, antes el Saulo. La iglesia de la que él se refiere, que está en Judea, la iglesia que se quedó en Judea, padeció por manos de él. Eso lo habla el libro de los Hechos.
de que cuando el apóstol Pablo se convirtió, se encontró con el Señor camino a Damasco, él empezó a predicar inmediatamente la palabra del Señor, porque fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó el apóstol Pablo y empezó a llenar los pueblos del Evangelio. Y cuando tocó hora de regresar a Jerusalén, regresó, pero la gente le tenía miedo. No creían que Pablo se había convertido al Señor y se escondían. Pero él se esforzaba mucho para que le creyeran. Él se esforzaba para que cambiaran de parecer, de opinión respecto a él. Y empezaba a moverse el poder de Dios en las manos de Pablo, en la vida de Pablo. Derramaba el Espíritu Santo, sanaban enfermos, eran liberados los endemoniados. Y así el apóstol Pablo demostró que también ahora él era un hermano, era un aleluya, era un cristiano más. Y los hermanos, dice que cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice que los lugares tenían paz, porque era una amenaza el apóstol Pablo. Y él, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, dice que ustedes, iglesia de Tesalónica, han venido a ser también imitadores de esa iglesia en Judea. ¿Qué aprendemos nosotros de esta iglesia? Versículo 14, pues, continúa y dice: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Mire cómo el apóstol Pablo se refiere de esa gente a la cual esta iglesia en Tesalónica resistió. ¿Quiénes eran esa amenaza? Era gente peligrosa, asesina. No era cualquier gente. No estamos hablando de un vecino que de repente nos tapa el paso para que no pasemos con nuestro carro para ir al culto. No es un vecino que tiene problemas con nosotros con la yarda, con el zacate que nos pasamos para ese lado. No estamos hablando de esos problemas. Estamos hablando de que ellos tenían dificultades contra asesinos, gente que era violenta, pero aún así se mantuvieron. Aprendemos que esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que había surgido entre las tribulaciones, entre problemas, entre amenazas. Los que habían ahí, no sé cuántos eran, pero los que estaban ahí estaban firmes en lo que habían creído y se apoyaban mutuamente. Eran uno solo, porque cuando hay unidad, difícilmente los problemas afectan. Pero cuando no hay unidad, un problemita aquí, un problemita allá, hace que todo se debilite. Esta iglesia era una iglesia unida sobre todo en oración. Era una iglesia unida en las cosas espirituales. Era una iglesia que se mantenía en las cosas espirituales. Que sufrían por las cosas espirituales, no por las cosas materiales. Sufrían por causa de Jesús, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, dice Pablo, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. En el versículo número 6 del capítulo 1 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir lo mismo de nosotros. Si el apóstol Pablo estuviera vivo y nos enviara una carta, nos reprendería.
nos regañaría. ¿Por qué digo esto? Porque no somos como la iglesia en Tesalónica. No somos como la iglesia en Filadelfia. No somos como la iglesia en Jerusalén. No estamos unidos en el espíritu. Estamos separados en el espíritu. Cada uno por su propio lado. El apóstol Pablo, si enviara una iglesia Filadelfia, en Saudelgen, nos regañaría. Y no solo nosotros, hay muchas, no se sienta tan mal que hay muchas. Y me diría al pastor de la iglesia: comienza conmigo, porque debe comenzar así. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que me escribiera y que me reprendiera. Porque de qué manera yo me corrijo. De qué manera una persona cambia si no es diciéndole de qué está mal. En qué está mal. En qué está fallando. Y yo sinceramente, mis hermanos, no vengo con el ánimo de regañarlos, pero sí con el ánimo de exhortarlos. A que si estamos buscando de Dios, a que si en verdad estamos buscando de Dios, hagamos las cosas bien. Porque si no, es en vano. A Dios es lo mejor, no lo peor, como comúnmente se hace. A Dios se les entregan las primeras horas del día, no las últimas. A Dios se le da las primeras fuerzas del cuerpo, no cuando ya está vacío, seco el hueso. A Dios se le da todo lo mejor, no lo peor. Pero acostumbramos, o el hombre acostumbra a darle al diablo lo primero. Y después se acuerda de Dios. ¿Qué no pasa? Que muchos vienen al evangelio ya cuando están grandes de edad. ¿No ha visto eso? Cuando ya le duele acá, ya le duele acá, ya le duele acá, ya no puede ayudar en nada, ya no puede. Solo busca que Dios le ayude. Cuando estuvo joven, cuando tenía las fuerzas, ¿a dónde se fueron esas fuerzas? Al trabajo, a los vicios, a los amigos, a los deportes. Yo fui joven de deporte. Yo jugaba de torneo en torneo, donde yo me paraba quería jugar. ¿Y qué me dejó todo eso a mí? Un mal sabor, golpeado del pie, de la mano, de la cabeza, fractura en la mano, en la muñeca. ¿Qué gané? Nada. Pero gracias a Dios que estuve a tiempo y a tiempo. Todavía tengo fuerzas. Todavía tengo juventud para entregársela al Señor. La iglesia en Tesalónica era una iglesia que había surgido entre problemas. No porque ellos eran problemáticos, sino porque tenían contra ellos problemas. Porque habían creído, se habían apartado de los dioses, de los ídolos. Habían abandonado las religiones de aquellos lugares. Y eso es causa de molestia. Al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta que dejen tal religión, al diablo no le gusta que dejen tal vicio, tal situación. El diablo lo que quiere es tener oprimida a la persona, presa a la persona y que no sea libre. Y cuando se quiere soltar empiezan los problemas. ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso? Que cuando quiere acercarse a Dios es cuando pareciera que le está lloviendo sobre mojado.
¿Por qué? Porque usted está saliendo de las garras del enemigo y el enemigo no quiere que se salga y lo tiene que traer a la fuerza otra vez. Incluso se levantan en la propia casa. La Biblia, Jesús lo dijo, sus enemigos serán los de su propia casa. Así que no se extrañe cuando tenga problemas. Y si quiere servir al Señor, no se extrañe que en su propia casa tenga problemas. Y cuando el esposo, la esposa, los hijos le anden reclamando que ya andas en el templo otra vez, ya andas en la iglesia otra vez. No se extrañe. Jesús lo advirtió. Y la iglesia esta tenía un gran ejemplo. Conozcamos un poquito quienes acechaban esa iglesia. Mire, si me voy al libro de los Hechos, y usted me acompaña, quiere ir allá conmigo, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 10, le voy a leer y mire qué clase de gente era esta. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La iglesia tesalónica es esta que el libro de los Hechos está hablando. Habían griegos, habían judíos que habían creído. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Quién le gusta ser ocioso? Ocioso es aquel que no hace nada, aquel que anda mirando las nubes. Tomaron ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Mire cómo eran de perversos esos hombres. Miraban que el evangelio había llegado, miraban que se salían de las religiones para adorar al Dios vivo. ¿Y qué hacían los judíos? Se levantaban contra ellos. Y tomaban gente que no estaba haciendo nada y los contrataban. ¿Para qué? Para que les sirvieran ahí de gente obligados o pagados para darles dolor de cabeza a los creyentes. Los golpeaban. ¿Usted cuándo ha sido golpeado por causa del evangelio? Dígame. Jamás. Jamás. Y no creo que lo vea. Y si tocare pasar, ¿qué hará? Cuando le toque pasar, si le tocara, ¿qué va a hacer? ¿Está dispuesto a ser azotado por causa de Jesús? Está difícil la pregunta, ¿no? Un poquito. Pone la otra, le dan una ola, pone la otra mejilla. No vayamos tan lejos. No vayamos hasta ese punto de golpes. Satanás es bien astuto, que ya no usa la violencia, ya usa la astucia para que nosotros nos apartemos de Dios. ¿Sabe qué ha utilizado Satanás, que es bien astuto? La tecnología. Y Facebook lo sabe muy bien. Y YouTube lo sabe muy bien. Y Twitter, Instagram lo saben muy bien.
Ahí está guardado el historial. ¿Cuántas horas del día se ha ocupado una persona en cada cosa? Ahí está. Y Satanás ya no necesita de mandar a golpear a nadie, nada más necesita seducirlo para que abandonen a Dios. Para que el tiempo que a Dios le merece se desvíe sutilmente, porque ni cuenta se dan las personas que cuando se dan cuenta ya no tienen tiempo para nada. Ya están cansados, ya tienen sueño, 11, 12 de la noche. ¿Verdad? Mientras que la iglesia en Tesalónica no se ocupaba en eso. La iglesia en Tesalónica se ocupaba en la oración, en la predicación de la palabra, en que la palabra se propagara por todas partes. En eso se ocupaba la iglesia. No sé qué sería de la iglesia en estos tiempos. Tal vez se escandalizarían de ver algunos de nosotros perdiendo el tiempo. Irnos a la cama y sin siquiera haber dedicado un tiempo para Dios. Se escandalizarían. Y Pablo nos hubiera pegado una buena amonestada. Dignos de imitar es el mensaje de hoy. Dignos de imitar. ¿Quién nos imitará a nosotros? Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Usted podrá decir lo mismo, yo podré decir lo mismo. Imítenme a mí, gente, hermanos, imítenme a mí. Amigos, imítenme, mírenme cómo soy. ¿Podrá decirlo? Difícil, ¿no? Pues necesitamos cambiar entonces. Necesitamos cambiar. ¿Usted le gustaría que sus hijos sean como usted? ¿Le gustaría que su vecino sea como usted? ¿Que su compañero de trabajo sea como usted? ¿Le gustaría? ¿Qué pensará el amigo? ¿Qué pensará el compañero de usted? ¿Y como ese? O dirá, esa persona, ese que está allá, esa es una persona honrada. Ese es trabajador. Pero cuando se trata de servir a Dios, no hay nada que lo detenga aquí en la compañía, ni overtime. No, hombre, él se va. Le han dicho, le han rogado que se quede a trabajar horas extras, pero no dice que él tiene compromiso en la iglesia. ¿Sí ve? Porque Satanás es astuto. No lo va a golpear, lo va a seducir con cosas imperceptibles que ni cuenta te va a dar. Lo que va a decir, hey, Dios sabe que necesitas. Excúsate con eso, Dios sabe que necesitas. Dios sabe tu condición, Dios conoce, por eso lo haces, por eso lo haces. Y cuando te pregunten, di, es que Dios conoce mi situación, por eso lo hago. Y ha engañado Satanás a muchos. Dignos de imitar. Vayamos otra vez a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos dije, sí, 1:6, ¿verdad? Perdón, es segunda epístola. Vamos a darle una vuelta
a las hojitas por ahí, va a encontrar segunda, capítulo 2, versículo 1, por versículo 3, perdón, y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y manifestare. Ay, perdón, me fui al 2, ¿verdad? Corrijo, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta era una iglesia de imitar, una iglesia de fe, una iglesia de paciencia, una iglesia que a pesar de las tribulaciones y los problemas que tenía en contra, jamás dejó de negar al Señor. A nosotros, hermanos, a nosotros, ¿qué nos hará que neguemos el nombre de Jesús? ¿Qué nos hará que abandonemos la militancia con Él? ¿Qué hará? Pablo pregunta, nadie me podrá separar. Pablo dice, nadie me podrá separar del amor de Cristo. Ni hambre. ¿Qué tal? ¿El hambre lo deja lejos de Dios? Lo separa el hambre lejos, lo separa el hambre de la presencia de Dios. La desnudez, no estar vestidos, no tener que vestir. Ya tengo mi armario lleno, pero ahí ya hace falta el nuevo. Así que hay que trabajarle más, hay que meterle más overtime, hay que engordar ese cheque. ¿Será eso? Lo alto, lo profundo. ¿Qué nos podría separar a nosotros? La iglesia de Tesalónica estaba firme en que nada lo podía separar. Habían pasado tal tribulación que habían probado su fe, y su fe había sido efectuosa. Había resultado una fe sólida, una fe firme. Yo quisiera ser como estos de Tesalónica. Si existiera, yo me fuera a congregar allá. Yo hablara con el pastor, que me diera chance aprender de ellos. ¿Cómo le hacen, hermano? ¿Cómo le haces, pastor, para tener esta iglesia que mira, le ha venido marea y marea y marea y tornado y siguen de pie? ¿Cómo le hacen? Yo sé que me diría, orando. Ponlos a orar, júntense a orar. Júntense a orar. Ahí está la clave. Pero, pastor, no quieren. No quieren. Tenemos los días, tenemos las horas, pero no quieren. ¿Cómo le haces tú con ellos? ¿Cómo me gustaría? Pero estamos a tiempo de imitar a esta iglesia. Y cada uno de ustedes puede ser un imitador de las iglesias que han sobrevivido, de las iglesias que habla el apóstol Pablo, que han sido dignas de imitar. Cada uno de ustedes puede tomar la decisión, la determinación de imitarla. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia va a resucitar. Esta iglesia que está describiendo el apóstol Pablo va a resucitar.
100%. Porque el apóstol Pablo los está calificando 10 de 10. ¿Qué hay de nosotros? Del 1 al 10, ¿cuál será la calificación honesta que usted se da? No el apóstol Pablo, usted mismo se da como una iglesia. Como una iglesia de Jesús, no una iglesia de los hombres, no, una iglesia de Cristo. Del 1 al 10, fe, justicia, bondad, temor, oración, congregación, lectura, estudio. ¿Cuánto nos damos? Evangelismo. ¿Cuánto nos damos? Llegamos al 5. Aquel que me está mirando en la predicación por internet ahora o va a mirar después, ¿cuánta calificación se da usted? Los músicos que tocan y tienen buen talento y todo, ¿cuánta calificación se dan ellos? Pastores, ¿cuánta calificación nos damos nosotros como pastores? Ayudantes, hermanos que ayudan, líderes que ayudan, ¿cuánta calificación se dan ustedes? ¿Seremos dignos de imitar? ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en esta iglesia? 3 cosas habían. Había en ellos amor. Había en ellos Espíritu Santo. Y había en ellos fe. 3 cosas habían en ellos. Amor. Diga conmigo, amor. Espíritu Santo. Fe. Mateo 22, versículo 37. ¿Por qué ellos tenían amor y no era amor de labios? Era amor verdadero, porque lo demostraban. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38 dice así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Por qué esta iglesia tenía amor? Porque había entendido el mandamiento. El gran mandamiento del amor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con tu boca, con todo tu corazón, no con la mitad, con todo tu corazón, no con el 25%, es con el 100% de tu corazón. 100% Dios en el corazón. Y con toda tu mente, con toda tu alma, dice. 100% mi alma debe amar a Dios. Nada que el 50%, no solo cuando estoy bien y cuando estoy mal, cuando mi alma se siente atribulada, ahí yo me aparto. No, eso no dice el mandamiento más grande. Mandamiento es que lo tiene que cumplir. ¿Sí o no? ¿O es una opción? No, lo tiene que cumplir. Y también dice, y con toda tu mente. Corazón, alma, mente. La iglesia de Tesalónica había entendido lo que era amar a Dios con estas 3 cosas. Por eso pasaban las tribulaciones. Por eso no cerraron sus puertas a oír la voz de Dios. Y yo le pregunto a usted,
¿Usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Pruébelo. Pruébelo. Porque podemos decir, sí, Señor, te amo. Pruébelo. Porque el amor es más que palabras. Usted puede decirle, te amo a su mamá, hijo. Pruébalo. Lave los trastes. Barra la casa. Cómase lo que le dan. Lave su ropita. Cuide sus cositas. Pruebe que en verdad ama a su mamá. Esposo. Ay, mi amor, te amo, le dirá a su esposa. Sí, pruébelo. A ver si pasa la prueba. Esposa, que dice que ama a su esposo, pruébelo. Porque es fácil hablar. Nuestras palabras son tan sueltas. Tenemos una lengua tan suelta que tantos hacen promesas y promesas y promesas y luego no cumplen. Mi pregunta es, ¿podemos cumplir este mandamiento nosotros? ¿Lo estamos cumpliendo? Pruébelo. ¿Dónde se encuentra usted en las horas que debe alabar a Dios? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde se encuentra usted cuando es hora del culto? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué se encuentra haciendo? Cuando está solas, ¿qué hace? Cuando en el trabajo de repente le sale algo mal y por allá lo andan regañando, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se comporta en la calle? ¿Cómo lo conocen allá afuera? Ahí se prueba. No se prueba diciendo, Señor, te amo. Jesús, Dios a su pueblo le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué decía el Señor así? Porque los labios expresaban lógico lo que se supone que debe hacerse, pero sus obras, su demostración de amor estaba lejos de ser demostración de amor y era demostración de odio, de desacuerdo con Dios. Dios nos ha llamado a ser una iglesia santa. A diferencia de las otras religiones, a diferencia de las otras doctrinas, esta iglesia en particular, tiene la meta, la misión de preparar gente para el cielo, no al infierno. Y si a veces tengo que sonar poquito duro, es porque me preocupa. Me preocupa la condición de la iglesia. Me preocupa que no somos como una iglesia digna de imitar. Me preocupa que otras no sean unas iglesias dignas de imitar, sino son dignas de burlas. ¿Cuántos no se burlan de las iglesias en estos tiempos? Por todo lo que hacen, por todo lo que miran de las iglesias. En lugar de decir, oh, mira qué congregación tan más unida, qué congregación tan más llena de amor, qué congregación tan más llena de oración. Esos todos lo resuelven orando en lugar de peleando. Es una iglesia cristiana. No es un club, es una iglesia cristiana. Somos llamados a ser santos, somos llamados a la patria, al reino celestial. No podemos jugar con la sal, no podemos jugar con nuestra vida, no podemos jugar con nuestra salvación.
No puedo decir te amo, Señor, y fornicando, te amo y adulterando, te amo y bebiendo, te amo y haciendo aquello, te amo y mintiendo. No puedo decir eso, yo no debemos. ¿Entiende? Esta iglesia de verdad se escribe, se lee que amaba a Dios. No era como la iglesia de Corinto, no era como la iglesia de la Odisea, no era como la iglesia Esmirna, no era como cualquiera, era una iglesia especial. Y cuando uno ama a Dios, Dios es el primero en nosotros. ¿Sabía eso? Yo me enamoré de mi esposa en mi juventud. Sigo enamorado, no me malinterpreten, yo me enamoré de ella. Tal vez alguno pasó lo mismo que yo, pero yo estudiaba lejos, estudiaba horas de camino. Solamente tenía 2 días o 2 periodos de vacacionar. Uno en la Semana Santa y otro el fin de año. Yo vivía casi todo el año lejos, por estudio. Pero cuando llegaba el día de vacaciones, vámonos, aquí no me quieren, decía yo. Aquí yo agarraba el primer bus, mi papá era chofer, a veces me iba con él, a veces me iba en otro autobús al pueblo. Serán 6, 8 horas de camino. Bueno, 6 horas de camino por ahí, para llegar a casa. Llegando a casa, mamá, buenos días, papá, buenos días, si estaba mamá. Si no, ¿a dónde corría yo? A la casa de mi esposa. ¿Sí o no, amiga? Sí. Allá corría porque estaba enamorado. Y a veces nada más iba por sábado y domingo porque el lunes temprano me tenía que ir a mi primera clase. A veces viajaba el domingo por la tarde, solo llegaba el viernes por la noche o el sábado y el domingo para atrás o el lunes de madrugada, pero no faltaba ir a verla a ella. Porque estaba enamorado. Cuando uno está enamorado de Dios, cualquier cosa, vamos a ver a Dios. No, que Dios, mi encuentro con Dios, mi encuentro con mi amado. Pero cuando no hay amor verdadero, Dios no es el primero. Ni en la mente, ni en el corazón, ni en el alma. Dios es el postrero. ¿Comprenden? Número 2, estaban llenas del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 15 al 23. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta iglesia amaba al Señor y tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se notaba, se demostraba. Y la Escritura dice: si ustedes me aman, si ustedes en verdad me aman, mi Padre les amará y les vamos a enviar un consolador.
el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Porque primero empieza con el amor. Si ama a Dios, Él se va a manifestar a usted. Y si tiene el Espíritu Santo, ¿qué tanto le importa a Él? ¿Qué tanto le importa el Espíritu Santo? Porque la Biblia nos habla y nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo pongan triste. ¿Cómo tiene usted al Espíritu? Si lo tiene, si su respuesta ha sido sí, sí lo tengo, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo lo trata? Cuando le habla, por ejemplo, porque cuando usted duerme, el Espíritu Santo está tratando con usted. Y le está hablando. ¿Cómo se comporta usted con Él? Cuando está a punto de salirse de sus casillas, viene el Espíritu Santo y le enseña cómo le responde. Una iglesia sin Espíritu Santo no es una iglesia. Tenemos que tener el Espíritu Santo, pero todo empieza amando a Dios. Jesús lo dice, es bien claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Si ama a Dios, ¿será Dios en su primer lugar? Si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo lo está tratando usted a Él? Y tercero, esta iglesia tenía fe. Vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Esta iglesia tenía fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo amar a Dios si no tengo fe. No puedo tener su presencia si no tengo fe. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta iglesia tenía esa fe. No solo la fe de hacer milagros, sino la fe de creer que todo ese esfuerzo, toda esa tribulación, toda esa angustia que estaban teniendo, tenía recompensa. ¿Y dónde está la recompensa? Tenemos recompensa aquí en la tierra. Pero la fe puesta en Jesús es la recompensa que tendrá el creyente fiel y verdadero en el día en que Jesús se manifieste y venga en las nubes y se quede en las nubes y desde allá mande a levantar a los suyos. Esta iglesia participaba de la tribulación porque tenía su mirada puesta en el galardón, no en las cosas que estaban pasando, sino en el galardón. Y mi pregunta es, ¿usted está consciente que el fin viene y traerá a Dios la recompensa de su fe? ¿Cuánta fe tiene en eso? ¿En verdad cree que Jesús va a venir?
¿En verdad cree que se va a ir con él? Porque de que Jesús viene es inevitable, pero de que se vaya a ir con él, es ahí cuando choca la pregunta. Porque muchos no están seguros todavía. Y yo lo entiendo. No se sientan mal, porque hay millones con la misma condición que no están seguros y se van. Porque toda la vida que han tenido no la han dedicado a Dios como debe. Ahí está la razón. Porque cuando una persona le dedica a Dios su vida, una persona tiene amor por Dios, está seguro de que si el Señor viene se va. Y es seguro. No hay falla. No estoy diciendo una herejía, no estoy diciendo una tontería. Pablo lo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y a dónde iba el apóstol Pablo? No sé ni a dónde voy, pero oren por mí. El miércoles hablamos del purgatorio. Oren por mí, total, en el purgatorio me sacan. El apóstol Pablo estaba 100% seguro que su muerte lo iba a llevar a la vida eterna, a la salvación de su alma. Nada de dudas. Cuando uno tiene dudas es porque sabe que no ha caminado bien con Dios. Y tiene que arreglar ese asunto pronto, lo tiene que hacer hoy mismo. Y le estoy hablando a ustedes. Si alguno no tiene esa seguridad como lo tenía la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia digna de imitar, y no tienen seguridad de su salvación, háganlo hoy. Y el hecho de que se hayan quedado callados es una evidente prueba de que hay un sentir aquí adentro de confrontación. Y no es malo, al contrario, es bueno. Porque eso es lo que me hace a mí cambiar. Porque si yo nada más me relajo y como que este predicador, quién sabe qué está hablando, pierdo más que cuando siento que tiene la razón. Lo que la palabra dice tiene razón y tengo que cambiar. Eso es lo bueno. Porque la iglesia es un lugar donde tenemos que curar nuestra alma. Tenemos que repararnos para que seamos dignos de imitar. Yo le hago una invitación a usted que está acá y al que nos está mirando. Arregle sus cuentas con Dios. Y no tome esto como un sermón más, de lo mismo y de lo mismo. Pues esto de lo mismo es lo que el Señor se preocupó tanto, el Señor Jesús se preocupó tanto, hablar de lo mismo. De que se arrepientan y hagan las cosas bien. O quisiera estar usted allá en su punto de final para ponerse a pensar, créalo. Créalo que en el hospital, en este mismo momento, hay muchas almas que quisieran una oportunidad más. Y en el infierno se encuentran millones queriendo salir. Y usted y yo tenemos la oportunidad. Demuéstrele al vecino, demuéstrele al compañero de trabajo que usted es un verdadero cristiano. Y se lo va a ganar. Esos padres que tienen problemas con sus hijos, demuestre que usted es un papá cristiano, una mamá cristiana de verdad, y se los va a ganar, porque a veces somos como luz de la calle, oscuridad de la casa, en que en la iglesia nos portamos bien como angelitos, pero llegando a casa, tus hijos conocen los más oscuros secretos
O nosotros los padres conocemos los más oscuros secretos de los hijos. Y no debe ser así. Corrijámonos, hermanos. Veamos a la iglesia de Tesalónica una iglesia digna de imitar. Y que seamos nosotros dignos de imitar. Póngase en pie. Póngase en pie y mi deseo es que Dios haya hablado y haya confrontado su vida. Y que cambie. Mi intención no es que usted sea parte del Señor y que se sienta que le estoy tirando piedra y piedra. No. Mi intención es que usted se salve. Como yo me quiero salvar. Yo, humano como ustedes, quiero ser salvo y quiero que ustedes se salven. Vamos a orar a Dios.